En este vídeo vamos a ver cómo se hacen las áreas y los volúmenes de los principales cuerpos geométricos. Bueno, primero vamos a recordar los cuerpos geométricos, cómo se clasificaban. Recordamos que un poliedro, pues ¿qué es un poliedro? Un cuerpo geométrico que está formado por caras que son polígonos y cada dos caras se encuentran en un segmento llamado arista. Los puntos donde se encuentran una o más aristas es lo que se llaman vértices. ¿Vale? Aquí vemos lo que puede ser un poliedro cóncavo y un poliedro convexo. Y un cuerpo de revolución es un cuerpo geométrico obtenido a partir de una figura plana que gira alrededor de un eje. Los cuerpos de revolución son los que no tienen caras poligonales, sino que tienen pues partes redonditas. Vamos a ver la clasificación. Los poliedros pues se pueden clasificar de diferentes formas. Los que vamos a estudiar en segundo de la ESO son los prismas, las pirámides y poco más. Tenéis que conocer los nombres de los poliedros regulares, que son los que tienen todas las caras iguales y regulares, son 5, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro y cosaedro. Y después hay otros que aquí podéis ver los nombres, pero que no los vamos a estudiar en este curso. Aquí podéis ver, aquí tenemos los prismas, aquí tenemos las pirámides y aquí tenemos los poliedros regulares. Bien, después los cuerpos de revolución, pues tenemos el cono, que está aquí, que se genera girando un triángulo, el cilindro, que se genera girando un rectángulo alrededor de un eje, y la esfera, que se genera girando un semicírculo, un círculo alrededor de un eje. Después hay otros que tampoco se van a estudiar en segundo. Entonces vamos a pasar ahora a ver cómo se hace el área y volumen de un prisma, de una pirámide, de un cilindro, de un cono y de una esfera. Vale. Bueno, pues primero, para calcular el área de cualquier cuerpo geométrico, lo digo para cuando tengáis que hacer los ejercicios, primero hay que dibujar su desarrollo plano, es decir, cuáles son los polígonos que lo componen. Y una vez que lo hemos dibujado, pues calculamos el área de esas figuras planas. Entonces, en la página web y en vuestro libro podéis recordar las áreas de las figuras planas. Apuntároslas para que os las vayáis pues repasando de todas las figuras planas. Repito, están en la página web y también están en vuestro libro. Bueno, ¿cómo se hace el área de un prisma? Vamos a ver cómo se hace el área de un prisma. Pues un prisma, cuando yo, por ejemplo, en el ejemplo que hay aquí a la derecha, este es un prisma de base cuadrada o prisma cuadrangular. Cuando yo hago el desarrollo plano tengo las dos bases y como la base es un cuadrado tengo 4 caras laterales. ¿Vale? Pues para hacer el área total de un prisma es área de la base multiplicada por 2 porque tengo una base y otra base, más el área lateral, que es hacer las áreas de estos rectángulos y sumarlas. Y el volumen de un prisma es área de la base por la altura. Bueno, pues vamos a ver el ejemplo. Vale. En el ejemplo tenemos un prisma que tiene el lado de la base, que es un cuadrado, tiene 2 centímetros de lado y la altura del prisma son 7 centímetros. Vale, pues primero vamos a calcular el área de la base. Pues como la base es un cuadrado, el área de la base tenemos aquí es lado por lado, lado al cuadrado, pues 4 centímetros cuadrados. Las caras laterales son 4 rectángulos, de base 2 centímetros y altura 7. Base 2 centímetros y altura 7. Entonces, ¿cuál será el área lateral? Pues son 4 rectángulos, 1, 2, 3 y 4 de 2 por 7. Pues el área lateral es 56. Vale, pues sumando 2 veces el área de la base más el área lateral, tenemos que el área total de nuestro prisma es 64 centímetros cuadrados. Y el volumen, como hemos dicho que es área de la base por la altura, pues si el área de la base es 4, porque lo hemos calculado aquí, arriba, y la altura es 7, 4 por 7, 28, y el volumen se mide en unidades cúbicas. ¿Recordáis? El área o superficie es lo que ocupa, ¿vale? Lo que ocupa un cuerpo geométrico, la superficie que ocupa, y el volumen pues tiene 3 dimensiones, por eso son centímetros cúbicos: largo, por ancho y por alto. ¿De acuerdo? Bien. Vale, vamos a pasar ahora a las pirámides.
Vale, pues una pirámide, para hacer el área lo mismo, dibujamos el desarrollo plano. Aquí tenemos un ejemplo, una pirámide de base hexagonal. Si yo dibujo el desarrollo plano, la base es un hexágono y las caras laterales son 6 triángulos que son todos iguales porque la base en este caso es un hexágono regular. Vale, pues el área de la pirámide se hace haciendo el área de la base más el área lateral. Y el volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Es parecido a los prismas, pero solo 1/3. Se puede comprobar fácilmente que si yo cojo un prisma de base, por ejemplo, hexagonal, en él me cabrían 3 pirámides con esa base, por eso es 1/3. Vale, vamos a ver cómo se calcula con un ejemplo el área de una pirámide. En este dibujo tenemos los datos que me dan es que la arista de la pirámide son 10 centímetros y que el lado de la base son 6 centímetros. Vale, pues primero vamos a calcular el área de la base. Como es un hexágono, el área de un hexágono es perímetro por apotema entre 2. Entonces, la apotema, pues no la sé, la tenemos que calcular. Para calcular la apotema de un hexágono, vamos a utilizar algo que ya estudiamos en los temas anteriores de geometría. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Vale, entonces, en este triángulo que tenemos aquí, esto que estoy señalando es la apotema. Entonces, si ese triángulo lo dibujamos aquí fuera, tengo la apotema, lo que tengo que calcular. Este trozo de aquí abajo es la mitad del lado, 3. Y esto que es el radio del hexágono, en el hexágono es en el único caso que el radio es igual que el lado. Si habéis construido alguna vez un hexágono dentro de una circunferencia, os habrán enseñado que si yo tengo la circunferencia y traslado el radio 6 veces a lo largo de la circunferencia, obtengo el hexágono. Y eso es porque el radio mide lo mismo que el lado, solo pasa en el hexágono. ¿Vale? Entonces hacemos el Pitágoras y sacamos que la apotema es 5,2. Pues con eso ya podemos calcular el área de nuestra base, que es perímetro 36 por apotema, que me ha salido 5,2 entre 2. El área de la base es 93,6. ¿Vale? Pues para tener el área de la pirámide ya tengo el área de la base. Ahora vamos a hacer el área lateral. El área lateral, como vemos, son 6, en este caso 6 triángulos iguales, isósceles. Vale, pues lo tenemos aquí, área lateral, el área de los 6 triángulos isósceles. Vamos a dibujar una de las caras laterales. La base es 6 porque la base es lo mismo que el lado del hexágono. Y como me decían que la arista era 10, pues sé que los lados estos son 10. Para calcular el área de estos triángulos, el área de un triángulo es base por altura. La altura, que es esto rojo, no la tengo. Para ello tengo que hacer Pitágoras. Lo hago en este triángulo, que es la mitad del que tengo a la izquierda. Saco el área, en la altura me sale 9,54. Entonces el área de ese triángulo es base por altura entre 2, sale 28,62 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el área lateral es 6 triángulos iguales por 28,62, 171,72. Y el área total, como es área de la base más área de la base, que la voy a coger aquí en color azul, más el área lateral, pues área de la base más el área lateral nos sale 265,32. Vale, y así se hace el área de una pirámide. Vamos a ver ahora el volumen. El volumen es un poquito más difícil. Como aquí vemos arriba, el volumen de una pirámide es 1/3 del área base por la altura. El área de la base ya no la voy a volver a hacer porque la tengo calculada del apartado anterior. ¿Vale? Ya la tengo. Vamos a ver cómo calculo la altura de la pirámide. Hay que fijarse muy bien en el dibujo. La altura de la pirámide, la veis aquí, pues hay que calcularla. Entonces, si yo aquí cojo y dibujo este triángulo rectángulo, ¿qué datos tengo en ese triángulo? ¿Qué datos necesito y qué datos tengo en ese triángulo rectángulo? Pues lo he dibujado aquí fuera. Esta es la altura que tengo que calcular de dentro de la pirámide. Esto de aquí es la apotema, ¿lo veis? La apotema del hexágono. Y esto de aquí, es decir, esta hipotenusa, es la altura de la cara lateral, que la he calculado también aquí antes usando Pitágoras en el ejercicio anterior. Entonces ahora vuelvo a hacer Pitágoras para calcular la altura de la pirámide. Y me sale que es 8. Por lo tanto, el volumen de la pirámide es área de la base, que la tenía, que era 93,6
A ver, ¿dónde tengo el área de la base? Área de la base, ¿dónde la tengo? Ah, está aquí. 93,6 multiplicado por la altura, que es 8. Aquí hay un error. Es 93,6 multiplicado por 8. Y como es volumen, estos son centímetros cúbicos. Vamos a hacerlo con la calculadora. 93,6 por 8 sale 748,8 centímetros cúbicos. Vale. Bueno, pues como vemos, el área y el volumen de una pirámide es un poquito más difícil que la de un prisma. Vamos a pasar a la siguiente figura geométrica, que es un cilindro. El cilindro es bien fácil, ¿vale? Si yo tengo un cilindro y hago su desarrollo plano, tengo la base de arriba, la base de abajo y el área lateral. Al desplegar un cilindro, el área lateral se convierte en un rectángulo. Entonces, ¿qué datos necesito? Necesito saber el radio del cilindro y la altura. ¿Vale? Entonces, el área de la base, pues, es el área de un círculo, pi por r al cuadrado. Y el área lateral, si vemos este rectángulo que sale aquí, tiene por base lo que es la longitud de la circunferencia, por eso la base es 2 por pi por r. Y la altura, pues por eso el área lateral de un cilindro es 2 pi r por h. Entonces el área total de un cilindro es 2 veces el área de la base, que la tengo aquí, más el área lateral, que la tengo aquí. Y el cilindro, su volumen es área de la base por la altura, es decir, pi r al cuadrado por la altura, por h. Y aquí tenemos un ejemplo que creo que no necesita aplicación, es sustituir el valor del radio, el valor de la altura y calcularlo. No tiene dificultad. Vamos ahora a otra figura geométrica, un cono. ¿Vale? Si yo desarrollo un cono, lo abro, tengo esta figura de aquí, que es un sector circular, y la base, que es un círculo. Vale, pues el área de la base es pi por r al cuadrado y el área lateral es pi por r por g. Por lo tanto, el área total es pi por r por g más pi por r al cuadrado. ¿Qué es g en el cono? Pues en el cono tenemos tres medidas importantes. El radio de la base, la altura del cono, que es lo que mide desde el ápice o el vértice arriba hasta la base, y esta g, que es la arista esta que habría por fuera, que no es una arista realmente, que se llama la generatriz del cono. Bien, y el volumen del cono es un tercio del área de la base por la altura, es decir, un tercio de pi r al cuadrado por h. Pues lo mismo, teniendo los datos del cono, nos dicen el radio, nos dicen la generatriz, podremos calcular tanto el área como el volumen. Para el área no necesito saber la altura del cono, pero para hacer el volumen sí. Para hacer el volumen sí. Entonces, necesito en este triángulo que aparece aquí, a ver, voy a dibujarlo mejor, en este triángulo que aparece aquí, que está dibujado aquí abajo, esta es la altura, esta es la generatriz y este es el radio. Ahí puedo calcular la altura del cono haciendo Pitágoras. Muy bien. Y por último, la esfera. Vale, la esfera, igual que he dicho que para hacer el área de cualquier cuerpo geométrico lo suyo es hacer el desarrollo plano, pues la esfera no tiene desarrollo plano. Es imposible dibujar una esfera en un plano. Pensad, por ejemplo, en un mapa mundi de la esfera terrestre. Tenemos mapas planos, pero en los mapas mundi no está reflejada exactamente la esfera. Si os fijáis, los mapas mundi, lo que son los polos están deformados muchas veces, depende de qué forma estemos haciendo la proyección en el plano. El caso es que para la esfera solo necesitamos conocer las fórmulas. El área de la esfera es pi por el radio al cuadrado y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Bueno, pues para hacer el ejemplo de la esfera también es muy fácil, solo tenemos que conocer el radio y aplicar la fórmula y se acabó.